Hola, ¿cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo han pasado? Ahora sí vamos a seguir con otro videito. Ahorita estoy descansando un ratito en el Parque El Mamey, que vine acá a Puerto Viejo un rato. Voy a aprovechar a pasar un poco lo del tema que estaba tratando anteriormente y me parece que sí vale la pena profundizar un poco. Esto tiene que ver con el feminismo de nuestro tiempo. El tema en cuestión es bien problemático, por ejemplo, porque la gente de hoy día está acostumbrada a que la mujer haga sus cosas en ese sentido. O sea, la mujer hoy día puede ser astronauta o puede ser presidenta de la república, puede ser lo que sea, cualquier cosa que se ha propuesto hacerlo y lo ha demostrado. Pero el problema es que no pueda, el problema es que no debería hacerlo. Ese es el problema. El feminismo entonces es una forma en que la mujer se apropia del puesto que el varón tiene, el puesto que un varón debe tener, y ese puesto lo toma ella. Entonces el varón se lo desplaza, se lo deja a un lado. Porque obviamente si una mujer es presidenta de la república y un hombre debería ser presidente de la república, es obvio que ella se ha tomado ese lugar que debía tener un hombre y se lo ha cogido para ella. En ese sentido, ella comete el mismo pecado que Satanás. Que es un ángel que se llamaba Lucero. Lo puede ver tranquilamente en Isaías y en Ezequiel lo que dice de cómo era el diablo. En otro momento vamos a ver más en detalle esto. Pero si algo se nota es que Satanás, que se rebeló contra Dios y él quiso ser como Dios, quiso poner, dice, su trono en el trono, en el mismo lugar que el trono de Dios, ahí quería ponerse también su propio trono, al lado del trono de Dios, ser como Dios y para que le adoren a él y todo eso. Cuando una mujer hace eso de coger y ponerse en un lugar de un hombre, cuando es el hombre el que debía ejercer, por ejemplo, como presidente de una nación y no una mujer, entonces ella se toma ese lugar y comete el mismo pecado que es el que hizo Satanás con el Señor, con nuestro Dios. ¿Cuándo empieza esto de la rebelión femenina? ¿Cuándo empieza el feminismo propiamente? En el huerto del Edén, cuando Eva toma la atribución de ir y coger del árbol del bien y del mal, que Dios le dijo que no lo tomen, porque ciertamente si tomas de este fruto morirás, lo dijo el Señor a Adán. Cuando vemos la Biblia vemos que Dios le dijo a Adán esa instrucción: no tomes de ese árbol de ahí, toma de cualquier otro de los árboles del huerto, todos los que quieras pues puedes comer, de todos los árboles del huerto, pero de ese árbol del medio, el que está en medio del huerto, del ciencia del bien y el mal, no tomarás, porque si comieres de él, ciertamente morirás. Así lo dijo el Señor, así lo estableció a Adán. Entendemos por ello que a Adán, a su vez, cuando Eva le fue presentada y Dios le trajo a Eva, Adán en algún momento tuvo que haberle dicho también esa instrucción a su esposa, a Eva. La Biblia no nos dice eso, ¿no es cierto? Pero entendemos por el contexto, por todo lo que pasó, que Eva sabía de esa instrucción. Porque cuando Satanás le dice, con que Dios os ha dicho que no puedes tomar de todo el árbol del huerto, Eva le contesta, no es eso. Nos dijo que podemos comer de todos los árboles del huerto, pero de ese árbol en concreto no podemos comer porque si no vamos a morir. Entonces Eva sabía exactamente la instrucción. Quiere decir que el que le dio la instrucción tuvo que haber sido su esposo, es decir, Adán. Como ya ella sabía esa instrucción y Adán le había dicho esa instrucción como tenía que ser, el momento en que Eva no va a su esposo a decir lo que la serpiente le dijo: mira, la serpiente me dice que sí podemos comer ese árbol. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que seamos como Él. Pero si Eva hubiera hecho eso, no ir a coger rápido el árbol y coger el fruto y comerse el fruto, sino ir primero con su esposo a preguntarle: mira, lo que me dice la serpiente es esto. Y hubiera dicho: bueno, voy a ir con mi esposo primeramente a ver si mi esposo me dice qué me dice él. Hubiera sido diferente porque a Eva hubiera respetado la autoridad que ese esposo, Adán, tenía sobre ella. Y al mismo tiempo hubiera respetado la autoridad que Dios tenía sobre esa primera pareja humana. Entonces era que le pregunte a Dios si que la de serpiente le está diciendo está bien o está mal. Porque la serpiente le está contradiciendo a Dios. Entonces, ¿qué tenía que hacer Eva? Ir con su esposo, decirle: mira, mi amor, ¿sabes qué? Lo que sea, como le llame a Adán, y decirle: la serpiente me está diciendo esto, ¿será cierto o no será cierto? Eso tenía que haber hecho Eva, porque la autoridad sobre ella es el esposo. Ella no tenía por qué coger y hacer lo que hizo así, tomar la atribución de ir y coger el fruto del árbol del bien y del mal, sin más ni más, y después ir con su esposo: mira, probé el fruto y toma, pruebas tú también. Y el esposo de Adán se había quedado loco viéndole que no se moría, no veía que se moría,
ahí Eva no está muerta. Entonces he dicho, puede ser que Dios esté equivocado. Y comió también a Adán. Le creyó entonces Adán, ¿a quién? A la mujer. Adán cometió el pecado de creerle a la mujer y no creerle a Dios. La Eva cometió el pecado de no creerle a su esposo la instrucción que Dios le dio, por tanto tampoco le creyó a Dios y le creyó al diablo. Entonces, Eva le creyó al diablo, Adán le creyó a su mujer. El primer pecado que comete la pareja humana en el huerto del Edén es la incredulidad. La incredulidad. Y si ustedes ven Apocalipsis como dice que entre muchos pecados dice ni los cobardes, ni los incrédulos, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los mentirosos tendrán parte en la vida eterna, sino que serán que arrojados al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entre los pecados que dice en Apocalipsis menciona la incredulidad. Los incrédulos no entrarán en el reino de los cielos, serán arrojados al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces imagínense cuán grave es ese pecado. Por eso es que Jesús nos advierte la incredulidad. Es una de las cosas que también el Señor Jesús en muchas ocasiones nos advierte sobre no creer, ¿no es cierto? Dice, cree solamente. No te he dicho que si crees verás el reino de Dios. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, le dijo a Marta cuando iba a resucitar a Lázaro. Entonces el Señor Jesús fue muy enfático también en esto, que creamos, que simplemente creamos. Nada más. Hay que creerle a Dios. El primer pecado entonces que comete la primera pareja humana es la incredulidad. Entonces Eva ahí ya se portó como una feminista actual. El feminismo es propiamente de la mujer, por eso es feminismo, se llama la rebelión de la mujer sobre la autoridad del hombre, que debería tener la autoridad del hombre sobre su mujer. Entonces ahí es donde empieza todo esto el feminismo. No es que es un pecado nuevo, no es que sea realmente de este siglo ni del siglo pasado, que en el siglo pasado empezaron con esto del feminismo y todo esto. Eva tenía que haber ido con su esposo a decirle, mira, la serpiente me está diciendo tal cosa, y entonces ahí con el esposo tenían que haber dicho qué van a hacer. Eso hubiera sido lo que Eva tenía que hacer. Por eso es que Dios le castiga a Eva y le dice que él se enseñoreará de ti, le dice a Eva después. Es decir, que Él va a ser tu Señor, tu deseo ya no va a ser para ti, sino para tu marido, le dice. ¿Tu deseo de qué? De gobernarte a ti misma, de gobernar las cosas. Lo que Dios le dijo a la primera pareja para que ambos gobiernen conjuntamente el universo. Ese gobierno ya no le daba a Eva, ese deseo de gobernar ya le quitó a Eva y le dio al esposo. Él se enseñoreará de ti. Tu deseo será para tu marido, tu deseo de gobernar. Todo. Entonces, hasta en el deseo sexual, el hombre, ¿qué le pasa al hombre? Que el hombre tiene más capacidad, más interés, más afinidad, más expectativa en satisfacer su necesidad sexual, lo que no tiene la mujer. ¿Por qué? Porque en cambio el hombre le castigó y le dijo que espinas y abrojos te producirá la tierra. ¿Y qué espina más grande no es la tentación sexual? Todos los hombres tenemos más tentación sexual que las mujeres. Es una forma del castigo que nosotros tenemos en nosotros por ese pecado de Adán contra su creador. Y a la mujer, en cambio, le quitó ese deseo normal, natural que debía haber tenido por el deseo sexual, por el deseo de tener el control sobre las cosas, por el deseo de buscar las cosas para su beneficio, como hubiera sido en el gobierno que hubieran tenido los dos juntos en el principio de la creación. Entonces se desbalanceó toda la creación, por el pecado de la incredulidad de la primera pareja humana. Ahí nace el feminismo propiamente. Entonces, como les digo, no es que recién el feminismo, hoy día, que este tiempo, que en esta época, que en este momento, que en este lugar, que por aquí, que por allá. El siglo pasado recién asomó el feminismo con la revolución femenina, revolución sexual, en los años 60 en Estados Unidos. No, antes mismo, en la época mismo de la caída del hombre ya hubo feminismo. Eso es una de las cosas que atenta contra la iglesia cristiana hoy día. Y hoy día, por ejemplo, es normal ver pastoras en las iglesias, pero la iglesia de Cristo no tiene pastoras. No hay pastoras. Usted no puede ver una pastora en la Biblia. No hay una sacerdotisa en la Biblia. No hay una reina en la Biblia. La única reina que hubo es una Atalía, pero era una usurpadora. Usurpó el reino y mató a toda la descendencia real para acogerse ella al gobierno. Así dice la Biblia. Uno de los descendientes fue salvado y le ocultaron. Después le presentan y bueno, y ahí usted puede ver la historia en la Biblia. Le presentan con el futuro rey y cuando presentan con el futuro rey todos ahí,
ahí le cogen a ella y le matan. Pero es la única vez un caso de una reina, pero es una usurpadora. Entonces la Biblia no habla de autoridad femenina. En el reino de Dios no hay autoridad femenina. La autoridad le fue dado al hombre, al varón. Hay sacerdotes, hay apóstoles, hay profetas, hay profetisas, sí. Pero ha habido profetisas, ¿por qué? Por la falta de los varones que tengan integridad y que quieran servir a Dios en una época determinada. Y esas profetisas sobre todo llegaron en el tiempo de los jueces. Sobre todo en el tiempo de los jueces, ahí es donde más apostasía hubo de Israel, se apartaron muchísimo de Israel, y cada vez que se apartaban más y más, Dios por misericordia les levantaba un juez que les gobierne y les libere de los enemigos. Si usted puede ver la historia de Israel, es una infidelidad, siempre el pueblo de Israel portándose infiel con el Señor. Entonces ahí les levantaba jueces, y de paso por ahí asomaba una mujer que se prestaba para que ella de todo corazón quería servir al Señor, y le levantaba como profetisa, porque no quería un hombre por ahí asomado, no un hombre que sirva como profeta. Hoy pasa casi lo mismo en la iglesia cristiana. Hay pastoras por ahí que asoman una mujer que quiere servir, y Dios aprovecha a esa pastora, sí, la aprovecha para predicar el evangelio, sí, pero no es lo que debería ser como normal en la iglesia de Cristo. No está bien que una mujer ejerza el pastorado, porque eso es dado al pastor, no existen las pastoras. La única vez que dice pastora en la Biblia es cuando habla de Raquel, cuando Jacob llega al pozo, ¿se acuerdan ahí? Llega al pozo donde vivía la familia que él tenía que buscar, y encuentra ahí a la gente y le dice dónde está Labán, y pregunta por el pariente, y le dice no, pues aquí el que no conoce a Labán es que no es de aquí. Pero mira, ahí viene Raquel, la pastora, ella es hija de Labán. Entonces ahí le dice, es la pastora, ahí menciona la Biblia la pastora, pero es una pastora de ovejas. No menciona la Biblia nada de pastorado cristiano como tal. Siempre el pastoreado es del varón, no de la mujer. Eso, por ejemplo, están haciendo mal, y ahora es un buen negocio para los cristianos de ahora que tienen pastores, porque el pastor gana sueldo, la pastora gana sueldo. El pastor se afilia al seguro, se hace todos los trámites, y la pastora también, el seguro, todos los trámites. Entonces imagínense la plata que les entra al pastor y a la pastora. Entonces imagínense, es un negocio redondo. Entonces ese tipo de gente realmente no están sirviendo al Señor, solamente por interés, por el dinero, por el mantenimiento de un sistema, digamos, de gobierno, de iglesia, para mantenerse en un pastorado y con eso ganar mucho dinero. No es lo mismo ganar uno solo que ganar dos, es obvio. Ya con eso usted se puede dar cuenta por dónde están, por qué parte están cojeando los pastores de este tipo, ¿no es cierto? Es un buen negocio. Y claro, la gente ingenua van creyendo que esos son pastores que realmente están sirviendo al Señor, y no es cierto. Un pastor que hace eso no está sirviendo al Señor, está sirviéndose a sí mismo. Es un lobo disfrazado de oveja. Bueno, por el momento les voy a dejar ahí, porque eso quería comentarles para que sepan desde dónde se origina el feminismo. En otro momento voy a hablar un poco más a fondo sobre este tema, que yo creo que también atenta contra el matrimonio. Y cuídense mucho, Dios les bendiga, estamos hablando. Aproveché, gracias a Dios, bendito, que estoy aquí en el parque, ya me tengo que ir. Cuídense mucho, Dios les bendiga, estamos en contacto. Bye bye, chau.